un placer como siempre compartir espacios de formación realmente. Te cuento además, Marcelo, antes de presentarte, que con vos se estrena, en este aula, se estrenan los foros. ¿Qué son los foros? Son espacios que los cursantes y las cursantes van a tener entre semana para poder charlar, bajo la consigna, bajo la orientación de un moderador o moderadora, van a poder charlar sobre los temas que ustedes les están proponiendo, ¿sí? Entonces, me parece que van a tener muy frescas las ideas, las reflexiones que les hagas vos hoy, así que seguramente vas a ser muy nombrado en el foro. A los cursantes y las cursantes les avisamos que los foros se van a abrir cuando termine la clase. No los busquen ahora, no los busquen. Para que estén atentos y atentas a la charla y para que puedan participar con mucha actividad en las preguntas, en el momento de las preguntas, no busquen ahora los foros. Yo los voy a volver a comentar hacia el final de la clase y luego se abre, ¿sí? Recuerden que la modalidad es que Marcelo ahora nos va a dar una charla de unos 40, 50 minutos, y hacia el final, recuerden, hacia el final empezamos a recibir comentarios, reflexiones y preguntas. Recuerden apagar sus cámaras. Roxana, te pedimos que apagues tu cámara, les recordamos siempre apagar las cámaras. Esto ayuda a tener una mejor atención del profesor. Muchas gracias. Lo mismo le pedimos a Lidia, que vayamos apagando la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, recuerden tener apagadas sus cámaras, recuerden que ahora comienza la clase de Marcelo Koenig, y les decía que al final de la clase vamos a comenzar con los foros de este seminario. Bien, Marcelo hoy va a hacer un recorrido histórico, pero ya nos vamos a acercar en el tiempo, y ya vamos a estar en América. Seguramente habría mucho que decir de América, pero bueno, nos vamos a concentrar en la conquista, en los problemas de pandemia de ese tiempo, y lo que ha sido los diferentes surgimientos de nuestras naciones, el periodo colonial, el periodo de emancipación, y todo el tiempo viendo qué ideas políticas iban surgiendo en este continente. ¿Quién es Marcelo Koenig? Marcelo Koenig es diputado nacional, es abogado, tiene 2 hijos, él se presenta así en su página, que son Manuel y Rafael. Él dice que son su mayor orgullo, así que hay que nombrarlos primero en el currículum. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es docente universitario, está también como docente en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo, en la Universidad de José C. Paz. Bueno, están muchas cátedras, pero además fue el director nacional de nuestra Escuela Superior de Gobierno en nuestro anterior periodo, durante la presidencia de Cristina. Pero lo que a mí más me asombra de Marcelo, y siempre lo digo cuando lo presento, es cuándo tiene tiempo de escribir libros. Eso no, bueno, esa va a ser mi pregunta, Marcelo. ¿Cuándo escribís? Bueno, tiene una extensa bibliografía, yo he leído algunos de sus libros, les recomiendo especialmente los que refieren a la Constitución de 1949, los que refieren a las independencias americanas como un hecho maldito, y el último libro que refiere a los desastres de Macri. Y finalmente, para terminar su presentación, él conduce una corriente que es la corriente peronista descamisado, donde militan muchísimos jóvenes. Les voy a contar algo que no sé si alguna vez se lo conté a Marcelo. Muchas veces cuando en territorio, muchos jóvenes me preguntan en qué corriente militar, yo recomiendo mucho a descamisados, porque se forman, porque aprenden, porque leen, porque se divierten, porque militan con alegría. Bueno, esta es la presentación de Marcelo, es la presentación de sus temas. Marcelo, ahora sí, creo que ahora sí voy a poder tomar un mate. Comenzamos con la clase. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Claudia.
la verdad quiero agradecer a Claudia, a Nancy, a las compañeras que me convocaron para hacer esta charla, aunque en realidad le tengo que decir a mi amiga y compañera, ahora también compañera de banca, Claudia, que me puso en un brete, ¿no? Porque tener que hacer en 50 minutos 300 años de historia, hablar de la época colonial de América, de la Revolución y la Independencia, en un periodo tan corto de tiempo, es todo un problema. Igual vamos a intentarlo, y encima relacionarlo con la pandemia, con lo cual se complica más aún el asunto. Pero vamos a emprender esa aventura, y si me paso del tiempo sabrán comprender y me cortarán como corresponde. Vamos a hablar primero por el origen de nuestra América. Yo, como soy políticamente incorrecto, lo primero que voy a decir es que yo tengo una postura indigenista. Quizás en estos tiempos lo políticamente correcto sería para todos los sectores progresistas y populares tener una relación con eso. Pero la verdad es que yo no la tengo, no porque reivindique la leyenda rosa, yo no creo ni en la leyenda negra ni en la leyenda rosa, y creo en la conquista, pero sí me parece que el origen de América no está solamente, aunque no es posible negarlo, los pueblos originarios, sino también en el vínculo con Europa. Es decir, América nace de ese encuentro, que no es un encuentro entre iguales, ¿no? Yo, si me permiten, aunque sea muy violento esta metáfora, América es producto de una violación, ¿no? Digamos, del conquistador y la conquistada, pero eso implica ese carácter mestizo que tiene América, que significa que nosotros tenemos el otro adentro, tenemos el conquistador adentro, digamos, y eso hace a la naturaleza de lo americano, digamos. Y esto, más que implica un montón de cuestiones, que hacen a la identidad americana, ¿no? En otros lugares, la conquista europea se dio destruyendo directamente al otro, sojuzgando un pueblo existente, digamos. De alguna manera, en el caso nuestro, esto se da de otra manera. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros somos la primera conquista mundial en donde se empieza a conformar una única historia mundial. Hasta ese momento existía una interrelación entre tres continentes, o entre tres. En realidad, la propia conquista de América es la que hace el invento del continente europeo. Europa no es un continente, sino que no es más que una de las penínsulas superpobladas de Asia, y que se inventa a sí misma como continente. Ustedes fíjense que todo el resto de los continentes son grandes islas, o casi, digamos, el caso de África, solamente vinculada por la pequeña península del Sinaí con Asia, pero Europa no tiene más que un simple accidente geográfico, como puede ser unos montes que se llaman Urales, para diferenciarse de Asia, cuando en realidad es como si nosotros dividiéramos América en el continente chileno-colombiano y el continente argentino-brasileño, digamos. Claramente hay un único continente, y Europa se empieza a pensar a sí misma a partir de la conquista del mundo, ¿no? La particularidad que tiene América, que es la primera de las grandes conquistas, aunque la de las costas africanas la precede, pero digamos, la primera de las grandes conquistas que le van dando sentido a una única historia mundial es precisamente la española, ¿no? La conquista americana por parte de los españoles. Esa conquista se relaciona de un modo directo con la lógica de la pandemia, ¿no? Exquisitos escritores como Galeano, que todos nos encantan, que a veces cuando se pone a historiador es menos riguroso que con el uso de la palabra, escribió ese libro que nos ha influido a todos, que fue Las venas abiertas de América Latina, donde hace algunas consideraciones que no son precisas respecto del genocidio, porque
Me parece que está bueno cargar sobre la conquista, pero en esto habría que ser más rigurosos en cuanto a qué significó el impacto de la conquista. Es claro que para los pueblos originarios significó la destrucción de su propia cosmovisión, y que también significó un alto costo en vidas, que tiene que ver con la explotación, porque si hay algo que hicieron los europeos en América, fue apropiarse del trabajo de los pueblos originarios, y por el otro lado tiene que ver con una destrucción física que tuvo que ver con las enfermedades que trajeron los europeos, ¿no? Digamos, y en esto funciona este vínculo entre la pandemia y la conquista. Pensemos que durante siglos América, desde el origen del hombre, podríamos decir, americano, o en estas tierras, para no decirle americano cuando todavía no existía eso, se fue relacionando entre sí nada más. Es decir, los otros continentes, sobre todo África, Asia y Europa, tuvieron vínculos, y eso hizo que el sistema inmunológico de cada uno de esos pueblos se fuera intervinculando. En cambio, América desarrolló un sistema inmunológico diferente y por lo tanto mucho más proclive a ser víctima de las enfermedades que se desarrollaron en el resto del mundo. Por eso cuando llegaron los europeos acá, transmitieron un montón de bichos que ellos traían con ellos y del cual estaban inmunizados a lo largo de cientos de siglos, y que eso generó muertes para gran parte de la población. La otra parte de las muertes tienen que ver seguramente con la conquista y con la lucha, pero también nos tenemos que explicar esto, ¿no? Digamos, es interesante explicarse cómo puede ser que grandes imperios militares como el incaico o el azteca fueron conquistados con apenas un par de centenares de soldados españoles. Y esto tiene que ver con las propias contradicciones existentes y la propia dominación existente al interior de los pueblos originarios, ¿no? Esos grandes imperios sometían a otros pueblos que finalmente muchas veces fueron transformados mediante el uso de la política. Pensemos que los europeos estuvieron encerrados en sí mismos durante 1000 años en lo que ellos llaman la Edad Media, peleándose entre sí en forma cruenta. La única función de las clases dominantes, los señores feudales, era ser señores de la guerra y pelearse entre ellos, y por lo tanto tenían 1000 años de acumulación de prácticas de guerra y de conspiración, que era la otra cosa que en esa metáfora del Juego de Tronos que usa la serie, de lo que habían hecho durante 1000 años los europeos, así que alguna experiencia tenían acumulada para el proceso de dominio, y lo que fueron haciendo fue poniendo a oprimidos en contra de los opresores para transformarse ellos finalmente en los nuevos opresores. Quizás con una forma mucho más violenta y más cruel y más, digamos, lapidaria, sobre todo con la cultura de cada uno de esos pueblos, porque el proceso de conquista fue un proceso de transculturización. Pero la particularidad que haya sido la conquista española, eso es lo que Dussel llama la primera modernidad, implicó también muchas discusiones y una forma de relacionamiento sustancialmente distinta a la forma de relacionamiento que tuvo la conquista de la segunda modernidad, la conquista británica, que fue en general una destrucción absoluta del otro. Samir Amin, el pensador egipcio, dice que la conquista más perfecta para los británicos fue la conquista de Tasmania, donde exterminaron hasta el último miembro de los pueblos originarios. ¿Qué implicó esta conquista española? Por lo menos algunas discusiones que surgieron, porque en esa época todavía no estaba instalado en Europa, y esa instalación es producto precisamente de cómo Europa se agrandó y se miró a sí mismo a partir de la conquista americana, y esto es lo que nosotros llamamos, que Dussel llama la segunda modernidad. Implicó que todavía estaba en disputa una razón humanista con una razón instrumental, que es la que finalmente
se impone. Esa razón humanista es la que llevaba a los pensadores de Salamanca, al mismo tiempo que los reyes llamados católicos hacían la conquista, a plantearse dos cuestiones que sin duda tienen o pudieron haber tenido una enorme relevancia, aunque hoy casi nos parezcan ridículas y obvias. Una fue qué derecho tenía el reino unificado, recientemente unificado por la unión de Fernando y de Isabel, de Aragón y de Castilla respectivamente, a conquistar otros lugares, ¿no? Y la segunda discusión era si los indios tenían alma o no tenían alma. A nosotros eso nos puede parecer una barbaridad, esa discusión, o una discusión fútil, pero digamos, en realidad esa discusión es lo que hizo que, a diferencia de los africanos, que es donde los europeos desarrollaron verdaderamente, y sobre todo Inglaterra, Holanda y Francia, y Portugal, desarrollaron verdaderamente el genocidio más grande de la historia, porque cuando llegaron los portugueses en el siglo XV a las costas africanas, no se preguntaron si los africanos tenían alma o no tenían alma. Entonces reinventaron una institución que en la Europa medieval era prácticamente de carácter marginal, porque la opresión se daba a través de los siervos de la gleba, la institución de la esclavitud. Y esa institución de la esclavitud hoy nosotros lo asociamos con la negritud. Los esclavos en Roma o en Grecia no eran negros, eran de cualquier color, digamos. Y ese racismo propio de los europeos es parte de su legado, precisamente, de su concepción del otro, ¿no? ¿Qué es lo que plantean lo de Salamanca con esta idea de la discusión de si los indios tenían alma? Bueno, si la discusión se hubiera resuelto a favor de que los indios no tenían alma, los indios podían ser considerados cosas y por lo tanto eran susceptibles de ser vendidos en el mercado, como fueron vendidos en el mercado hasta bien entrado el siglo XIX los hombres y mujeres que eran secuestrados por los europeos en África y llevados a América y a otros lugares del mundo para ser mano de obra gratis, ¿no? Ahí es donde me parece que esa razón humanista planteó ciertas discusiones. Y en esta particular la ganó, en la otra, que era la de la conquista, la perdió, digo, porque realmente no se planteó la monarquía europea cómo fue que tenía derechos, y esos derechos los legitimó, y con eso cayó a los jesuitas, que siempre fueron más papistas del Papa, hasta ahora que tienen un Papa con formación jesuítica, haciendo que el propio Papa le otorgue derechos a España de conquista, ¿no? A través de las famosas bullas. Por eso podemos decir, digamos, de modo contundente, que hubo conquista y también hubo descubrimiento, pero ese descubrimiento no fue de los europeos hacia América, porque América era un continente que existía. Vuelvo acá a Galeano, que cuenta una anécdota muy, muy graciosa, que cuando él estaba en el colegio, una profesora le estaba hablando el descubrimiento del Océano Pacífico, y dijo, pues, Balboa creo que era, por primera vez vio el Océano Pacífico, y él levantó la mano y dijo, señorita, ¿los indios eran ciegos? Digo, claramente, esta idea de una mirada de descubrimiento mucho tiene que ver con esa mirada eurocéntrica, pero también es cierto que fue un descubrimiento para los dos lados. Los pueblos originarios descubrieron a los europeos y los europeos descubrieron a los pueblos originarios. Esto implicó también una mirada de sí misma para unos y para otros. Para los pueblos originarios fue una mirada que rompió su cosmovisión, como decía antes, y terminó siendo una denigración de sí mismos, ¿no? A partir de esa imposición de una cultura que es lo que hicieron los europeos en América.
a Europa eso lo transformó en el centro del mundo. Nosotros hoy ese pensamiento eurocéntrico nos plantea a Europa como si siempre hubiese sido el lugar más importante de todo el globo. Y la verdad es que Europa no lo fue, hasta el proceso de conquista era un sector marginal, y el centro del mundo, si podemos llamar que había un centro del mundo, porque no había una única historia mundial, no había una integración, una interacción de todos los continentes, sino que estaba más bien limitado, digamos, estaba mucho más corrido hacia Oriente, y es más, con solo cruzar el Atlántico, el desarrollo de los pueblos islámicos era muchísimo mejor o más civilizado, para ponerlo en los términos europeos, que el propio desarrollo europeo, ¿no? En el área que a uno se le ocurra, en la medicina, en la arquitectura, en lo que fuere. De hecho, gran parte del pensamiento clásico le llega a los europeos no de modo directo, sino a través de traducciones del árabe, entre ellos, por ejemplo, Aristóteles. Es decir, claramente los europeos, a partir de la conquista y de transformarse en el centro del mundo, construyen lo que Dussel llama el mito de la modernidad, que es una especie de relación histórica que a fuerza de ser machacada parece como cierta, que va desde los griegos y los romanos, salta en una voltereta media extraña, 1000 años de historia europea y de oscuridad aparente en Europa, y va al Renacimiento europeo, luego pasa por la Reforma y después por la Revolución Francesa. El progresismo en general indica esta línea histórica, pero digamos, de alguna manera no es más que un mito, porque ese origen de buscarse en Europa es el origen precisamente, de encontrar su origen en Grecia, es el buscar una concepción del otro, que es una correlación de la conquista. Los griegos, lejos de ser democráticos, como se intenta presentarnos, son los inventores del concepto de la barbarie y el desprecio por el otro, al que consideraban menos que humano. Por eso, volviendo al tema de esa conformación que nosotros tenemos mestiza, en donde el otro está dentro, en donde el otro conquistador está dentro, no podemos sino pensar a nuestra América y el desarrollo de esa América, sino a partir de la situación de colonialidad, y desde ese lugar tenemos que partir para pensar nuestra historia y nuestra América, ¿no? Esa situación de colonialidad. Una pensadora chicana, digamos, feminista, que se llama Gloria Anzaldúa, es la que piensa el concepto de herida colonial. Nosotros tenemos que pensar desde ese lugar, es nuestro pensar situado, porque si hay algo que tiene el eurocentrismo, es que se piensa a sí mismo siempre como universal y no como un pensar situado, y se piensa siempre como la vanguardia del pensamiento de la humanidad, como la vanguardia de la civilización. Digo, sin pensar que es un pensamiento tan provinciano como, como nuestro propio pensamiento, es decir, un pensar situado. Y nuestra situación es desde esa herida colonial. Digo, por eso, pensar en estos años de conquista, pensar en estos años de la América colonial, pensar en estos años que son constitutivos de nuestra América, como la llamaba el gran patriota cubano José Martí, creo que es el mejor término, aunque el más extendido para todos nosotros y que siempre usamos es Latinoamérica, pero que fue un término urdido por los propios franceses para legitimar su conquista de México, pero digamos, esa idea de nuestra América puede partir solamente y necesariamente de un pensar situado, y un pensar que implica una ruptura con lo que los pensadores del giro descolonial, como Aníbal Quijano, el sociólogo peruano, llaman la colonialidad del poder. Y esa colonialidad del poder para Quijano tiene cuatro elementos, ¿no?, que se fue construyendo en este proceso, en ese largo proceso de conquista. Por un lado, el racismo.
¿no? Quijano muy inteligentemente plantea que existe una división internacional del trabajo y de la producción, y esa división internacional del trabajo tiene una concepción racista, ¿no? Los europeos reservaron para sí, los europeos en Europa y los europeos trasladados al continente americano, que son los norteamericanos, reservaron para sí la relación salarial. Y para el resto de las razas, y esta es la reinvención de raza, es con carácter racista, valga la redundancia, es precisamente una de las cosas que exportaron los europeos para el mundo, tratando de, a partir de determinadas características del fenotipo, inferir alguna, o de la pigmentación de la piel, o de la conformación del cuerpo, inferir un montón de categorías políticas. Y ese racismo es parte de ese patrón colonial de poder o colonialidad del poder. El segundo es el tema del Estado como forma de expresión de la autoridad. Yo creo que este es el punto más flojo de la teoría del giro descolonial, porque ahí desconocen que el Estado ha sido, o la formación de la concentración del poder ha sido desde para todos los pueblos del mundo también una trinchera desde la cual se peleó, ¿no? Digamos, en realidad caen ahí en una especie de pensamiento eurocéntrico que la única modalidad de construcción del Estado es la modalidad de la experiencia europea. La tercera cuestión de esa colonialidad del poder es el capitalismo como forma de organización de la economía, como forma de organización de la explotación social, digamos. Y la cuarta, quizás el aporte más interesante de los autores del giro descolonial, tiene que ver con la colonialidad del conocimiento, y eso es precisamente lo más difícil de desandar. Digamos, este aporte de que lo cultural forma parte de la dominación es el aporte más interesante que han hecho estos pensadores. Nosotros tratamos de redefinir o repensar desde nuestra propia mirada esta colonialidad del poder. Y nos parece que hay algunas cosas que quedaron afuera de esa categorización que a fines del siglo pasado hacía Aníbal Quijano, y proponemos una idea de cómo debe construirse esa colonialidad del poder. Por un lado, o cómo se compone en realidad, cómo la pensamos. Por un lado, tiene que ver con la demonización del poder. Si hay algo que han hecho a lo largo de toda su historia, y esto también lo sacaron de los griegos, es la demonización del poder. Todas las tragedias griegas, que eran la televisión de aquellos tiempos, ¿no? Los medios masivos de comunicación para la domesticación, todas esas tragedias, lo que implicaban era el alto costo del poder, ¿no? Todos tenemos en la cabeza la tragedia de Edipo. El precio del poder era matar al padre y encamarse por la madre. Entonces, esto lo que hacía era alejar a la masa del poder. ¿Quién estaba dispuesto a pagar ese costo? Y evidentemente, esto que también se recoge en las tragedias shakespearianas, donde también el costo del poder es tremendo, lo que hace es tratar de alejar a las masas de la cuestión del poder. Y esto afirma a las élites en el dominio. La otra cosa tiene que ver con la denigración de lo popular, y ahí nosotros incluimos el tema del racismo. En la Argentina todos podemos repasar una enorme cantidad de formas despectivas que existen para referirse a los sectores populares. Y podríamos hacer un ciclo entero de repetir y de pensar esas palabras. Algunas de ellas que fueron dadas vueltas, ¿no? Digamos, la palabra descamisados, para poner un ejemplo, era un insulto, y un insulto que junto con otros como Grasitas eran reivindicados sobre todo por Eva Perón, para autoafirmarse, para decir, bueno, nosotros somos esto y qué, ¿no? Digamos, pero claramente son elementos denigratorios de lo popular,
y el racismo es un elemento denigratorio de lo popular. Después tenemos una cuestión de bajar el precio, denigrar también a las identidades nacionales, ¿no? Y en esto no me refiero solamente a las identidades del Estado Nacional, sino a todas las identidades nacionales. En esto hay una reivindicación muy fuerte y muy interesante que ha hecho el Estado boliviano antes del golpe de Estado que hoy lo asola, digamos, que fue con la Constitución del 2009, en donde habla del Estado plurinacional y el respeto de la identidad nacional de los pueblos originarios, pero también el respeto de la identidad nacional de las naciones mestizas que se fueron conformando a partir de la independencia. La otra cuestión tiene que ver con la subordinación económica, con la dependencia económica, con la aceptación de la división internacional de la producción, que nosotros generalmente conocemos como división internacional del trabajo, que también estudiaron y cómo se fue eso condicionando al formato, el formato, ¿cómo queremos decir?, de la estructura económica de América por los teóricos de la dependencia. Y por último, y en esto incluimos también la colonialidad del conocimiento, meter el tema de la desvalorización cultural de otros pueblos, ¿no? Esta idea de que el pensamiento europeo es un pensamiento universal y que existe ese pensamiento como vanguardia de la humanidad, es una cosa que permanentemente se nos inculca a través de la lógica de las ciencias como única forma de apropiación del conocimiento, de apropiación de la realidad. Me parece que no hay un respeto por la cultura de otros pueblos y eso es parte de ese patrón cultural de dominación. Y esto lo que hace es imponer una lógica que se fue imponiendo en las conquistas sobre la destrucción del pensamiento de los pueblos originarios, que sin embargo, como dice Rodolfo Kusch, nunca pudieron ser del todo europeizados, ¿no? Y el intento más fuerte de europeización, que esto por suerte queda fuera de nuestra parte de la cuestión temática, fue hecho precisamente a fines o en la segunda mitad del siglo XIX por parte de la oligarquía, en esta dicotomía que Sarmiento habla de civilización o barbarie, ¿no? De alguna manera podemos resumir que esa colonialidad es tanto económica, como se la suele plantear, como también política y cultural. Por eso pensar nuestra propia identidad mestiza es una forma de descolonizarnos, por alguna manera. Pero bueno, como ya veo que va avanzando el tiempo y todavía no me metí en nada con la parte que a mí me apasiona, y como contó un poco Claudia, he escrito un libro sobre el tema del proceso de revolución e independencia, un libro que se llama Independencia, el hecho maldito del país colonial, de alguna manera parafraseando a John William Cook, que pensaba al peronismo como hecho maldito del país burgués, en su doble dimensión, ¿no? En la idea de que la revolución y la independencia, o sobre todo la independencia, era aquello que no, con lo cual no podía lidiar el sistema colonial, y al mismo tiempo con la idea de que parte de los límites propios del sistema colonial. Es imposible explicar el proceso de revolución e independencia si no es a partir de, precisamente, de esa identidad colonial mestiza, y por eso es que el proceso de revolución e independencia fue hecho fundamentalmente por los criollos, ¿no? No solamente por los criollos, pero la conducción de ese proceso, como no podría haber sido de otro modo, fue hecha por los criollos, ¿no? Un día como hoy, de hace 210 años, ¿no? Buenos Aires era un hervidero de discusiones revolucionarias. Sin embargo, aunque a nosotros la historia oficial nos cuenta ese proceso como un proceso independentista, en realidad no lo fue, ¿no?
Se trataba más bien de una crisis del sistema colonial, pero una crisis mucho más profunda en términos políticos del imperio español de los dos lados del Océano Atlántico. A nosotros nos cuentan el mito de la primera junta, de hecho hasta hay un lugar en Caballitos que se llama Primera Junta, pero la primera junta ni siquiera fue la primera junta del mundo, ni tampoco la primera junta en el territorio de lo que era en aquel entonces el Virreinato del Río de la Plata. Hubo 3 juntas anteriores en el Virreinato del Río de la Plata. Uno fue la de Montevideo de 1808, que es la que menos predicamento tiene y menos se recuerda, porque la hegemonía ahí la tuvieron los sectores reaccionarios, sobre todo Huidobro, y finalmente, y Álzaga también, y finalmente las de Chuquisaca y La Paz de 1809. Un año después recién se hace lo que nosotros llamamos la primera junta, que es la del 25 de mayo de 1810. Pero ni siquiera estas fueron las primeras juntas del mundo, ¿no? Las primeras juntas del mundo se dieron precisamente a España, porque se trató de una revolución de tipo político, una revolución democrática, una revolución que peleaba por las libertades contra el absolutismo. Y esto fue así porque en ese momento lo que sucedía en España era la invasión napoleónica. Napoleón, para garantizar el bloqueo continental en su disputa contra los ingleses, después de haber perdido en Trafalgar la hegemonía marítima, lo que finalmente termina haciendo es ocupando España y poniendo preso, en una situación medio confusa, a partir de la farsa de Bayona, a Fernando VII, el rey legítimo de España. A partir de ahí, los dos grandes partidos de España, que estaban constituidos como partidos, pero sin duda que eran dos fracciones que disputaban sentido en España, que por un lado eran los absolutistas y por otro lado los liberales revolucionarios, entran en un enorme conflicto. Pero como están siendo invadidos por una potencia extranjera, acuerdan entre ellos dar pelea contra el invasor y dejar entre paréntesis su conflicto para finalmente dar esa pelea. Esa tensión de alguna manera se institucionaliza a través de las juntas que se forman en todos los pueblos y las ciudades que todavía no estaban bajo el dominio francés como forma de resistencia, y ahí convivían con una hegemonía en aquel momento, y porque la lógica de las juntas es la lógica de la reversión del poder en manos del pueblo. No en el sentido francés, en esa época la Revolución Francesa era más bien una mala palabra que una buena, por lo menos en el pensamiento generalizado de los españoles, sino también en el sentido de los pensadores de Salamanca, como Victorio Suárez, que planteaban que el poder del rey venía del pueblo, y en caso de imposibilidad del poder legítimo, retrovertía en el pueblo. Por eso a partir de ahí se fueron construyendo esas juntas en nombre del pueblo, en donde convivían absolutistas con revolucionarios. Otro tanto pasó en la Argentina. ¿Y por qué pasó en la Argentina particularmente, en la Argentina, no en la Argentina, en América, quise decir, en ese momento? Porque ni siquiera es una cuestión original que se copia en otras partes, sino que los procesos de crecimiento de las juntas son todos prácticamente simultáneos. En abril se arma la junta en Caracas, en mayo en Buenos Aires, si no recuerdo mal, en septiembre es en Santiago de Chile, en agosto creo que es en Bogotá, en cada uno de los momentos. ¿Por qué estallaron 1000 juntas? Y esto tiene que ver precisamente porque la contraofensiva francesa frente a la resistencia española fue corriendo a esa junta central que existía primero en Sevilla y después en Cádiz, y finalmente termina cayendo y armando un consejo de regencia que era un modo de institucionalización en el cual tenían preeminencia los sectores absolutistas. Cuando
Estos, prácticamente protegidos por la flota británica, pierde o cae en Cádiz, era el último bastión, y esta información llega a la América colonial, la discusión de la retroversión del poder en parte en manos del pueblo, es la discusión que empiezan a hacer los criollos partidarios del proceso revolucionario, porque los reaccionarios tuvieron una respuesta absolutamente distinta en América que en Europa. No fueron los socios para no caer en manos del imperio francés, sino que plantearon, de algún modo lo que plantea el obispo Lue en el Cabildo Abierto el 22 de mayo, la idea de la situación colonial. Y el obispo Lue dice expresamente, mientras exista un solo español, ese español tendrá derecho a gobernar la América hispánica. Digo, me parece que en esa discusión está la discusión verdadera del proceso revolucionario, pero al mismo tiempo partiendo esa idea de un sistema de libertad, como lo llamaba San Martín, en la realidad colonial. ¿Qué quiero decir con esto? Una misma idea planteada en una situación distinta trae consecuencias distintas. Por eso ese proceso revolucionario, que es un proceso político, que encuentra enfrentados americanos contra americanos, el mayor ejército mandado por España para asegurar sus colonias fue el ejército de Morillo, que iba a venir para el Río de la Plata y a último momento lo mandan para la zona del norte de América del Sur, para la zona de lo que es Venezuela, que fue nada más que de 20.000 hombres, y sin embargo, las luchas implicaron montones más de esos 20.000. Y la mayoría de los generales de los ejércitos realistas eran generales americanos, como el caso de Goyeneche o Pío Tristán, que habían nacido en Arequipa, ¿no? Digamos, y esos eran los conductores de los ejércitos realistas. Acá no hubo, como nos cuenta la historia oficial, una lucha entre españoles y criollos, porque había españoles y criollos de los dos lados, sobre todo había criollos de los dos lados, ¿no? Para poner un ejemplo de españoles, mencionemos a Álvarez de Arenales, que era uno de los grandes generales de San Martín y que había nacido en España y que luchaba para el lado patriota, ¿no? Digamos. El propio San Martín es inentendible, sino un tipo que se había ido a los 7, 8 años y había vuelto a América a los 34, en esa época a los 34 ya era un adulto, ¿no? Pensemos que el promedio de edad en aquel entonces, más allá de que San Martín vivió muchos años, era de 40, 40 y pico de años. Entonces, es imposible entenderlo a San Martín y su formación en el ejército y su combate en el ejército español, su medalla al valor en la batalla de Bailén contra la invasión napoleónica, no se lo puede entender como un traidor, sino como un liberal revolucionario que viene a América a tratar de, en la principal colonia española, desempatar ante la inminente recuperación del trono en España, a desempatar el equilibrio que existía entre liberales revolucionarios y absolutistas conservadores en la península. Por eso es que ese proceso político, entre paréntesis, a todos, para comprender a San Martín, les recomiendo el libro del gran maestro Norberto Galazo, Seamos Libres, en donde lo pintan como lo que realmente fue, un militante político, revolucionario, que dio peleas por la libertad de América. Porque ahí es la otra cuestión interesante que hay que tomar en cuenta para romper la mitología de la historia oficial, y tiene que ver con la cuestión de la independencia. ¿Cómo pasó San Martín de ser un revolucionario a ser un patriota, ¿no? Digamos, cómo pasó de esa revolución democrática, que es gran parte de la Revolución de Mayo, aunque existieran pequeños sectores, que eran los sectores más, digamos, revolucionarios, digo, por llamarlo de alguna manera. Nosotros
tratamos de plantear una categoría para entender al movimiento nacional en todas sus etapas, que es plantear tres fuerzas en disputa. Por un lado, la fuerza de la profundización, que es la que cree que el proceso se sostiene si va por más. Por otro lado, la fuerza de consolidación, que se conforma con lo que el liderazgo plantea y va de acuerdo a lo que el liderazgo dice. Y por lo último, la fuerza de la restauración. En cada proceso histórico del movimiento nacional hay disputa de sentido de esas tres fuerzas. La fuerza de la profundización en ese marco revolucionario que eran Moreno, Belgrano, Castelli, son las que verdaderamente se plantean la cuestión de independencia, porque son las más conscientes que no puede haber sistema de libertad, sino es a partir de la ruptura del orden colonial. Esto a San Martín le cuesta un par de años de pelea y práctica como parte de ese sector de la disputa revolucionaria, y sobre todo lo empuja a San Martín a comprender esto, que cuando Fernando VII vuelve al poder en España, lo hace directamente con los absolutistas, por eso desecha la Constitución de Cádiz de 1812, que era una constitución que los liberales habían hecho, los liberales revolucionarios, para imponerle condiciones a su regreso. Fernando dice, yo voy a gobernar con los absolutistas. Entonces San Martín y la mayoría de los patriotas comprenden que sin la ruptura del orden colonial era imposible generar un sistema con libertades y participación popular en el ejercicio del poder. Por eso no hay una independencia argentina, sino una independencia americana. Bolívar decía, mi patria es América, y San Martín decía, yo soy del Partido Americano. De hecho, parte de la mitología de la historia mitrista es presentar a San Martín como el liberador de la Argentina. San Martín, la verdad es que en el territorio de lo que es la Argentina solamente libró una batalla, que es la batalla de San Lorenzo. En realidad no mucho más que una escaramuza, en donde se enfrentaron 250 de un lado y 150 del otro. Mientras que las grandes batallas en territorio de lo que es la Argentina enfrentaron a miles de un lado y miles del otro. E incluso la batalla final por la independencia americana, en la que condujo el mariscal Sucre, enfrentó, para que nos demos una dimensión de cifras, ¿no?, a 9.600 patriotas con 16.000 soldados realistas. Es decir, 250 contra 150 no fue más que una pequeña escaramuza. Esto no lo hace más pequeño a San Martín. San Martín en Chacabuco, Maipú, y después con estrategia política en Perú, fue clave para la liberación americana. San Martín es un patriota de dimensiones americanas. Y me parece que en ese sentido, el proyecto de San Martín y de Bolívar no era un sueño utópico, sino era esa emancipación en la que habían combatido todos juntos, sin diferencia de nacionalidad, porque en la batalla de Sacucho había panameños, había colombianos, había paraguayos. En realidad, ninguna de estas eran nacionalidades específicas y rotas respecto de los demás. Había argentinos, uruguayos, es decir, todas estas cosas que después fueron nacionalidades, en realidad fueron una misma gesta emancipatoria, y esa gesta emancipatoria en realidad fue traicionada, y podemos tomar como hecho simbólico el fracaso del Congreso Anfitriónico de 1826, peregrinado por Bolívar y por el tucumano Monteagudo, como el hito de ruptura de ese gran Estado nacional o plurinacional, diríamos hoy, sudamericano. Y esto también es, y lo tenemos que decir con todas las letras, producto de las incipientes oligarquías vinculadas con el Imperio Británico, que intentaban generar sentido de patria chica, y sobre ella se consolidó la ruptura de esa unidad americana, y al mismo tiempo de la injerencia directa del Imperio Británico. Y si alguien cree que esto es una teoría conspirativa, no hace falta más que ver cómo fue que el Imperio Británico reconoció la independencia americana. Recién después de la batalla de Ayacucho, es decir, después de 1824, lo que hizo el Imperio Británico fue mandar
no fue reconocer unida esa gran independencia y mandar una representación diplomática. En ese entonces la única representación diplomática estaba en Río de Janeiro, para la América emancipada, sino que mandó un representante comercial a cada una de las grandes capitales para hacer reconocimientos parciales a través de tratados de comercio, que lo que implicaba era que la idea de crear esas pequeñas repúblicas y no un gran espacio único de América del Sur, que de alguna manera podría haber sido un gran Estado nacional, como fue esas 13 colonias inglesas que se emanciparon del Imperio Británico y que se mantuvieron en unidad y no en fragmentación, como fue el caso nuestro. Yo, como ya veo que pasó el tiempo y quiero ser riguroso con el tiempo, llego hasta acá, y lo único que digo es qué importante que es conocer la historia, porque la historia, en este caso particular que estamos viendo, nos muestra cómo existe una unidad americana en sus orígenes, en su creación, en su sentido, y que esa unidad americana es la que conquistó nuestra emancipación, y que nuestro destino de emancipación y de liberación no se puede hacer sino, esto es lo que aprendemos estudiando la historia, sino a partir de esa unidad de nuestra América. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, como siempre, un placer escucharte y vamos por el apelativo Nuestra América. De a poquito, bueno, uno de los textos que tenemos subidos tiene que ver con este apelativo de José Martí. Vamos de a poquito, acostumbrándonos nuevamente. Si te parece, Marcelo, antes de ir a las preguntas, hay una genérica que quizás con la que yo empiece, luego le voy a dejar la palabra a Lore para que modere las preguntas. Vamos a recibir el saludo de Oscar Parrilli, que te ha escuchado atentamente. Hola Marcelo, buenos días a todos, a todas. La verdad que un gusto escucharte, ha sido muy didáctico y veo las preguntas, como todos los compañeros te han seguido muy atentamente y realmente con muchas inquietudes, ¿no? Esto que nosotros decimos que el Instituto Patria tiene que ser como una abrelata que nos abre el cerebro para pensar, racionar, criticar y bueno, también tener pensamiento propio. Así que me parece que lo estás logrando y tu charla de hoy, la verdad que fue en ese sentido, ha sido muy, muy buena. Como, no sé, reflexión de lo que dijiste, descubrimos, ya lo sabíamos, ¿no? Pero vos lo explicaste muy bien, cómo como decíamos en la década del 70, los cipayos no son novedad, no son de ahora, vienen de hace mucho tiempo. Y siempre hubo intereses en todos nuestros pueblos, en todas nuestras naciones de América del Sur, sobre todo de los puertos, ligados a los intereses de quienes los colonizaban y no en defensa de los intereses propios. Así que esto un poco valga, no sé si como consuelo, pero sí como para darnos cuenta que esta lucha empezó hace mucho tiempo y que es la que sigue, y que hoy, si Alberto y el gobierno de Alberto, por algunas medidas que toma, merece este ataque tan virulento, no es nuevo y responde precisamente a toda esta tradición histórica de priorizar sus intereses de sector, de clase y hasta a veces personales frente a los intereses de la nación y del conjunto. Yo simplemente quería saludarlos, la verdad que estamos muy orgullosos del curso, han sido todos excelentes disertantes y profesores, también a Claudia, a Lorena, a Sebastián, a todos los que están trabajando, reiterarles nuestro apoyo. Estamos en las vísperas del 25 de mayo, el próximo lunes. Antes de ayer recordábamos el inicio de los festejos del Bicentenario, cuando comenzamos el 21 de mayo, del 2010, esa hermosa fiesta patria popular y latinoamericana que fue los festejos del Bicentenario. Así que hoy, a pesar de la pandemia, tenemos que, bueno, conmemorar el 25 de mayo con alegría, con confianza,
y sobre todo con la convicción de que hay una gran mayoría del pueblo argentino que está dispuesta a retomar las banderas históricas que vos relatabas, las banderas de Néstor y Cristina del 2003, perdón, al 2015, y que, bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos y los votos de confianza este 25 de mayo en el gobierno de Alberto, y en la compañía también, obviamente, de Cristina como vicepresidenta de la Nación. Los saludo a todos, los dejo, y que termine muy bien el curso. La verdad que una alegría que sigan tantos participando. Buenos días a todos y muchas gracias. ¿Querés decir, Oscar, alguna palabra? Ya la dijimos, pero ¿querés decir alguna palabra del recital de mañana? No, bueno, la verdad, invitarlos a todos, ya hay muchas entradas vendidas. Es un recital que hemos preparado desde el Instituto Patria, fundamentalmente Teresa y Rita son las dos compañeras que han trabajado muy intensamente en armar también con la colaboración de otros compañeros que lo han hecho de manera generosa y altruista, y es un festival un concierto de música de conmemoración del 25 de mayo, que se va a pasar mañana, 24 de mayo, a partir de las 21:30 de la noche. Las entradas se venden por Ticketek, y todo lo recaudado va a beneficio de los artistas que actúan. El Instituto Patria y todos los que hemos trabajado en esto, no cobra a nadie absolutamente nada, sino que es todo a beneficio de los artistas populares que la están pasando mal, como muchos artistas obviamente. Y nosotros quisimos de alguna manera desde el Instituto Patria devolverles lo que ellos nos ayudaron en los momentos difíciles nuestros cuando comenzamos en el 2016. Nos parecía que organizar este concierto popular con una colaboración y una recaudación exclusivamente para ellos era la manera de un reconocimiento y un homenaje a su compromiso y a su labor. Así que desde ya los que no compraron entradas están todavía disponibles en Ticketek. Bueno, gracias, Oscar. Gracias. Ya pusimos el link de Ticketek en el chat, así que ahí esperamos que todos puedan entrar. Bueno, gracias, Oscar, por tu palabra. Te despedimos, te dejamos sin video y seguimos y empezamos con las preguntas. ¿Les parece? Gracias. Sí, cómo no, desde ya. Bueno, muy bien. Hay una pregunta general, antes de pasarle ya la palabra a Lorena, que la vi varias veces, pero si querés, la dejo para que la pongas en el primer grupo de preguntas. Te preguntaban cómo vos comentaste el tema de la llegada de las enfermedades, pero si hubo algún tipo de estrategia, tanto de los pueblos originarios como luego en el periodo colonial, ¿cuáles eran las estrategias frente a las enfermedades? Te dejo esa pregunta y si te parece, te dejo con Lorena que va a ir moderando. Recuerden todos y todas que Lorena va reuniendo preguntas, se las va a ir haciendo a Marcelo en esta segunda parte, y las que no lleguen a ser contestadas, luego se las pasamos a Marcelo y él nos enviará audios o documentos complementarios. Adelante, Lorena, entonces, con la moderación. Bueno, muchas gracias, Marcelo. La verdad es que son muchísimas las consultas, vamos a tratar de organizarlas, pero bueno, disculpá si en algún momento vamos y volvemos en la historia. Bueno, algunas tienen que ver con, específicamente con los jesuitas. Lo que preguntan es, ¿qué papel tuvieron ellos en esta época de conquista? ¿Cuál es tu visión al respecto? Después preguntan en relación a la conquista, ¿cuáles fueron las consecuencias de la conquista en las mujeres de los pueblos y las naciones indígenas? Esa sería como un grupo de preguntas. Después hay algunas que tienen que ver con los medios y la pedagogía. Dicen, ¿la colonización continúa en la actualidad en los medios y en la pedagogía? Y más adelante consultan si no habría que modificar el sistema educativo en todos los niveles, incorporar autores como Galasso, Juan José Hernández, Arregui, ya que el pensamiento colonial a través de la historia mitrista no solo están en los programas de la escuela primaria, sino también en las universidades y secundarias. No sé si querés que dejamos ahí y después continuamos con otro grupo de preguntas. Dale, perfecto. Primero que nada quiero
agradecer las palabras de Oscar, pero además de eso, hacer un reconocimiento, ¿no? Estamos a 10 años de esa enorme fiesta que fue el Bicentenario. Y la verdad que a mí me consta que Oscar defendió el Bicentenario frente a propios y extraños, y que apostó a la movilización popular de reivindicación patriótica en aquel momento. Con el diario El Lunes todos podemos pensar que eso iba a ser un éxito masivo, pero en aquel momento hubo varias resistencias, y la idea de que eso no iba a ser masivo y que iba a ser una cosa marginal, y que se estaba armando. Y la verdad es que la construcción de sentido de la Argentina, de los tiempos del gobierno popular, de Néstor y de Cristina, sin duda que fue un hito importante aquel 25 de mayo del 2010, ¿no? Y Oscar fue uno de sus gestores y uno de sus cráneos, por decirlo de alguna manera, uno de los que se animó a pensarlo, ¿no? Digamos, se animó a interpelar el espíritu patriótico de nuestro pueblo, y me parece que eso está buenísimo y merece un reconocimiento público, ¿no? Digamos, que verdaderamente se lo merece. Después vayamos con las preguntas, ¿no? Digamos, yo creo que hay una cosa muy particular de los jesuitas en el proceso de conquista que los hace diferentes a muchas otras instancias. El cristianismo funcionó en el proceso de conquista con dos funciones, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, implicó límites al manejo brutal que tenían muchos de los conquistadores. Funcionó como un límite ético en un punto, pero también como un límite político, y gran parte de las denuncias de los abusos que realizaban los encomenderos vinieron de parte de sacerdotes, ¿no? Digamos, me viene a la cabeza Fray Bartolomé de las Casas, y que de alguna manera así es como la conquista no fue más brutal, aunque parezca. También funcionó como un proceso de transculturización. ¿Por qué? Porque la transmisión del mensaje de Cristo, que de alguna manera legitimaba desde el punto de vista eurocéntrico la conquista, fue impuesta violentamente en términos ideológicos sobre las culturas originarias. De alguna manera fue como parte de la arquitectura, por lo menos la arquitectura, a mí me viene a la cabeza la arquitectura de Cusco, donde sobre las bases antisísmicas, que tenía una construcción que era muy superior en este sentido a la europea, de la arquitectura incaica imperial, se construyeron los grandes edificios y las iglesias cristianas europeas, ¿no? Me parece que de algún modo esta imposición dejó prácticamente reducida a solamente las bases a la cultura originaria. Pero en particular los jesuitas fueron una experiencia distinta, porque no fueron una experiencia, o por lo menos particularmente las misiones jesuíticas, no fueron una experiencia de transculturización, sino de inculturización. ¿Qué significa esto? Que el mensaje de Cristo que los jesuitas querían transmitirlo, no lo transmitían ni siquiera en el idioma castellano, sino en el idioma y con la cosmogonía de los pueblos originarios, sobre todo en el caso nuestro de los guaraníes, y por lo tanto no fue un proceso brutal de imposición de cultura, ¿no? Y esto fue quizás lo más interesante de los jesuitas.
más allá de algunas cosas de la organización económica que los hacía ser prácticamente un Estado dentro de otro Estado, y también que en ningún otro lugar de América las misiones tuvieron la dimensión que tuvieron en lo que hoy es el norte argentino, el sur de Brasil, el norte uruguayo, gran parte de Paraguay. Y esto tiene que ver con que los bandeirantes, las vanguardias esclavistas brasileñas salían a conquistar pueblos originarios en la selva, sobre todo formaciones guaraníticas, y no les quedaba mucha opción a los guaraníes que o ser esclavos del imperio portugués en América, o terminar organizándose en torno a los jesuitas. Pero esos jesuitas precisamente fueron muy inteligentes en el proceso de organización, y si uno hoy visita cualquiera de las ruinas de las misiones jesuíticas que nos quedan, va a ver cómo esos pueblos que no pasaban de 6.000 o 7.000 habitantes y se armaban otros pueblos, tenían siempre no más que 2 o 3 jesuitas por pueblo, con lo cual ellos ejercían una conducción política, y las autoridades y la propia conformación de social de esas misiones estaba conducida por gente de los originarios. Ahí hay una cosa muy distinta de la lógica de los encomenderos. Por eso también es que cuando los jesuitas fueron expulsados de América en 1767, y el Imperio Español puso al ejército español a conducir las misiones terminaron quedando en ruinas, porque la presión de los encomenderos y de la presión de los hijos y los nietos, los descendientes en realidad de los conquistadores, fue destruir todo ese sistema para tener un sistema de sometimiento y de apropiación brutal del trabajo de los pueblos originarios. Así que me parece que ahí hay una excelente digamos, experiencia de cómo pudo haber sido de distinta el proceso de conquista, sin dejar de decir que fue un proceso de conquista y fue un proceso de imposición cultural, ¿no? Esto respecto de los jesuitas. Respecto de las consecuencias en las mujeres, yo creo que las consecuencias nosotros las podemos ver en todos los pueblos originarios, en los hombres y en las mujeres, pero sí hay una diferenciación en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque el sometimiento en este sentido fue superior. Como siempre, yo creo que uno no puede unilateralizar los dominios. Hay un concepto del feminismo que es la interseccionalidad, que es súper interesante para entender que no solamente hay que entender las cosas desde uno solo de los dominios, y el dominio patriarcal de origen europeo sin duda se impuso de modo brutal en América, pero no hay que dejar de entender que fue parte de ese dominio colonial. Y por último, la tercera, por lo menos como la agrupé yo de la pregunta, tiene que ver con el tema si continúa la colonización. La colonialidad del conocimiento es una cuestión de muy difícil futura, ¿no? Digamos, y no son solamente los medios, como dice otra pregunta, también en el sistema educativo se reproduce la colonialidad cultural. Incluso en sectores progresistas, nosotros podemos encontrar fuertemente la idea de la superioridad de la ciencia, que es sin duda parte de la colonialidad del conocimiento. La colonialidad del conocimiento se reproduce por todos lados, y claro que yo creo que nosotros tendríamos que ser capaces de repensar nuestro sistema educativo, pero también tenemos que ser capaces de repensar nuestro sistema de medios, y sin duda en estos últimos años, cuando el gobierno macrista se llevó puesto de un plumazo, a través de un decreto, la ley de medios,
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue la ley más democrática de toda nuestra historia, por los niveles y de discusión que tuvo, sin duda que nos enfrentó a un retroceso tremendo. Pero creo que no podemos solamente pensar que los medios son reproductores de la colonialidad, sino que eso lo reproducimos nosotros permanentemente en las prácticas y en las concepciones cotidianas, y que esa ruptura implica el empezar por uno mismo, ¿no? A construir esa lógica del pensamiento situado. Bien, Claudia, vos, la pregunta que habías hecho, no sé si... ¿Querés, Marcelo, comentar algo sobre estrategias frente a las enfermedades, tanto del periodo de conquista como el periodo colonial? Si querés, si no, después las hacemos en las complementarias, en la semana. La verdad es que no conozco mucho de eso. A mí no me gusta hablar de lo que no tengo idea, digamos, y uno es como un chamullador profesional, pero digamos, me parece que sería una falta de respeto respecto de los compañeros y compañeras que están cursando, si yo esbozara algo sobre eso que realmente desconozco. No te preocupes, porque Fernanda Gil Lozano me había pasado algún material sobre el higienismo en la primer colonia y en los pueblos originarios, que yo le dije, no te preocupes, que eso después lo vemos. Ahora le voy a pedir que me pase ese material y con eso seguramente respondemos las preguntas, y gracias por esa honestidad. ¿Cuánto se necesitaría que los profesores siempre dijéramos eso cuando no sabemos algo? Porque el saber circula y no está en un solo lugar. Gracias. Así seguramente, que seguimos. y me encantaría que me pase después ese material para también aprender un poco. Bueno, cómo no. Adelante, Lore. Bueno, una de las consultas es ¿por qué no se unificaron los virreinatos? Te voy a comentar varias y vos elegí cuáles te parecen ahora, o quizá, como dice Claudia, las dejamos para que subirlas después en el aula virtual. ¿Qué opinión tienes sobre la influencia de la masonería en las revoluciones hispanoamericanas? Después, hay dos que tienen que ver más con la cuestión de identidad. Dice, ¿cuál es el cambio de identidad política que se genera en nuestro país a partir de la Revolución de Mayo? ¿Y cómo se podría instrumentar transversalmente un consejo de identidad popular? Gran desafío. La otra pregunta tiene que ver con lo que recién hablabas respecto del conocimiento colonial, y hacen una mención a Sarmiento. Dicen que, bueno, la persona que lo escribe considera que, ¿y qué opinas vos respecto del prócer, de cómo se lo considera, teniendo en cuenta el daño que causó, y que en sus escritos, bueno, hay connotación racista, clasista y demás? Si te parece, dejamos acá. Dale, que vos quieras. dale, buenísimo. Primera cuestión. Los virreinatos no fueron más que una división política y administrativa del Imperio Español, ¿no? ¿Por qué se les da tanta importancia a los virreinatos en nuestra historia oficial? Porque se construye la idea de que nosotros somos herederos del virreinato del Río de la Plata. Y esto es una mentira. Es una mentira, ¿por qué? Digamos, porque lo único que tiene la Argentina de hoy en común con el virreinato del Río de la Plata es que su capital es Buenos Aires. Después no tiene ninguna otra cosa en común. Nosotros no somos herederos del virreinato del Río de la Plata. En todo caso, somos igual que todos los estados nacionales hispanoamericanos, herederos de la América Española o del Imperio Español en América. ¿Por qué es que se le da tanta importancia al virreinato? Y tiene que ver con que esa historia oficial es porteñocéntrica. Porque esa historia oficial construida por el mitrismo necesitaba poner énfasis para formatear al ciudadano en esa época, y ese es el valor de la historia. La historia formatea el futuro, digamos, condiciona el futuro. Necesitaba poner esa mirada desde Buenos Aires, de la importancia de Buenos Aires. Así como es porteñocéntrica, es oligárquico-céntrica, es patriarcal,
por eso es que el rol de la mujer siempre es un rol subordinado, no rescata a las grandes heroínas del proceso de la independencia, como puede ser Juana Zurduy, que fue recuperada por nuestro gobierno popular, porque hasta hace unos años prácticamente nadie hablaba de Juana Zurduy, o otras grandes heroínas como puede ser Manuela Sanz, la madre de Simón Bolívar, o Rosita Campuzano de San Martín, digo, y estoy diciendo una herejía, bueno, San Martín de entonces podía tener amante, ¿no? Él se casó con una piba de 15 años y le fue fiel durante toda su eternidad. Bueno, digo, no podemos reivindicar, y la única mujer que aparece fuertemente en la historia oficial es Mariquita Sánchez de Thompson, que su único mérito es tener un living grande en el que se puede cantar el himno. Es decir, el rol de la mujer era dentro de la casa y siendo anfitriona, ¿no? Digamos. Lo mismo sucede con el tema del virreinato del Río de la Plata. Los virreinatos no fueron tan importantes, no son la herencia de los estados nacionales actuales, son otra cosa. Pero en cada de las historias oficiales y las historias chauvinistas que construyen los países, hay una idea de que los otros les roban territorio. Y esa idea de que los otros les roban territorio está fundada por confrontar con los imperios, sino confrontar con los países que tenemos, con los países que son hermanos. Vamos al otro tema, que es el tema de la masonería. Yo no tengo una mirada conspirativa, pero sin duda que la masonería influyó. ¿Pero por qué influyó la masonería en el proceso independentista? Entre otras cosas, porque en esa época no existían partidos políticos tal como los conocemos hoy. Imagínense que no podía existir un partido con una sede pública que dijera acá combatimos el absolutismo, ¿no? Digamos, claramente eso se perseguía. Por lo tanto, la forma de organizarse y difundir las ideas era a través de sociedades secretas, y entre ellas la preponderante era la masonería, que tiene un montón de implicancias también en cuanto a lo religioso y en cuanto a otras cuestiones. Y en cuanto a la influencia inglesa también, que en la masonería siempre fue muy importante. Yo en ese sentido creo que la masonería incluso tuvo más importancia que en la etapa de la gesta emancipatoria en el proceso posterior, ¿no? Sin ser muy conspirativo, uno se pregunta, ¿por qué un masón como Urquiza le termina entregando el poder a Mitre, arrugando en la batalla de Pavón, a Mitre porteña, que también era masón? Si en esto no tuvo más que ver la masonería que otras cosas. Pero, digamos, no quiero ser conspirativo, me parece que hay un nivel de influencia, y el nivel de influencia se debe entender en el marco de cómo se configuraban las identidades y las disputas políticas en aquel entonces. Después, había una pregunta sobre la identidad política que se va construyendo a partir de la Revolución de Mayo. Yo creo que cualquier identidad política y cualquier identidad de cuño nacional se va construyendo en la historia. Y en esto quiero separarme, siguiendo al gran maestro Fermín Chávez, de la lógica del iluminismo, ¿no? Me parece que la lógica del iluminismo hace tabla rasa, con una ruptura desde las ideas con el proceso histórico. Y me parece que esto es erróneo, que los procesos se fraguan a lo largo del tiempo. No fue la Revolución de Mayo el inicio de una identidad política, sino la consecuencia de una identidad política que se fue forjando a lo largo de 300 años de América colonial, ¿no? Digamos. Y en este sentido, la revolución es consecuencia del país colonial, como decía yo cuando estaba parafraseando a John William Cook, y así como el peronismo es consecuencia y el hecho maldito al mismo tiempo de ese país burgués, ¿no?
Y por último, Sarmiento. Yo comparto absolutamente que Sarmiento, si bien eso se escapa a nuestra etapa histórica que tenemos que ver hoy, en Sarmiento está dicho en voz alta lo que la oligarquía susurraba, y su desprecio profundo por lo popular. Y ahí es donde vemos ese Sarmiento que es venerado en nuestras aulas, el padre del aula, el tipo que luchó por la educación. Algunas de esas cosas realmente son ciertas, no que es el padre del aula, pero sí que gran parte del sistema educativo nuestro tiene que ver con el impulso que le da Sarmiento, pero también hay que decirlo, Sarmiento vive en carne propia eso que llamamos la colonialidad del poder y la colonialidad del conocimiento, y por eso es que encontramos una infinidad de expresiones racistas, antilatinoamericanas en Sarmiento. No solamente la más famosa de que le escribe a Mitre en el proceso represivo que estaba dando Mitre respecto de los caudillos del interior, cuando le dice no escatime sangre de gaucho, sino también cuando dice respecto del cacique Lautaro, que era un piojoso igual que todos los de su raza, o en Conflictos y Armonía de la Raza en América, donde plantea una cuestión claramente racista, o cuando llegó al Congreso, que dijo, acá somos todos pueblo, entendido eso como gente decente, acá no hay ni gauchos, ni pobres, ni rotosos. Digo, todas esas cosas que decía Sarmiento, en realidad no eran más que expresión de un pensamiento de la oligarquía que fue la que conformó el Estado moderno argentino, sobre todo en la llamada generación del 80. Bien, una consulta, dicen. Se ha invisibilizado el pueblo indígena originario en la enseñanza de la historia latinoamericana. ¿No es una forma de eurocentrismo? Después, ¿tiene alguna opinión sobre las grandes culturas originarias de América inca, mayas, aztecas? Cuando se habla de originarios, ¿incluyen estas culturas en los grandes imperios? Dejamos ahí, así Dale. lugar a más preguntas si quieren hacer. Yo creo que efectivamente se ha invisibilizado la historia de los pueblos originarios, y esto tiene que ver con esa concepción de que Europa vino a traer la civilización, que me parece que es absolutamente errónea y eurocéntrica. Me parece también que los desarrollos culturales de los pueblos originarios en muchos casos fueron apropiados por la propia Europa. Hablaba antes de que en América los incas tenían desarrollos arquitectónicos antisísmicos, cuando en Europa esto no existía, y muchos de los cultivos, y los cultivos no son otra cosa que, no son plantas originales, sino que son formas de apropiación cultural de la naturaleza. Los cultivos americanos, como por ejemplo la papa, fueron apropiados por los europeos, y muchas veces salvaron de enormes hambrunas que asolaban Europa, como fue el caso de Irlanda, ¿no? Que gran parte de la población irlandesa se salvó a través del cultivo de la papa, pero que es un cultivo de origen americano. Pero yo lo que me parece es que veo durante estos últimos años una idea de exaltación de lo indígena como si nosotros fuéramos la continuidad de esa historia. Y yo creo que ahí nos falta una parte, y nos falta comprendernos a nosotros mismos. Yo no creo ni en la exaltación de la industria, de la historia europea, ni en la exaltación de la industria, de la historia indígena, sino que creo que nosotros tenemos que configurar nuestra propia historia, que es a partir de la historia de nuestra América. Y que sin duda nosotros no tenemos que dejar de pensar lo que es
esa identidad mestiza, y dentro de esa identidad mestiza el pensamiento originario, que todavía hoy cruza nuestras cabezas, ¿no? Digamos. Y en esto yo quiero rescatar a un pensador demonizado y prácticamente olvidado como Rodolfo Kusch, que yo creo que es el que más profundamente pensó cómo es la influencia del pensamiento originario, aunque él lo llamaba indígena, en nuestro pensamiento popular, ¿no? Digamos, me parece que ahí hay una beta que a mí me parece súper rica para explotar, porque ahí nos identificamos nosotros mismos, nosotros de hoy. Y después, respecto de las grandes culturas, aunque algo dije antes, lo que no tenemos que dejar de entender, que los grandes imperios de los pueblos originarios no fueron pueblos que vivían en tranquilidad y en armonía con los otros pueblos y con la naturaleza, sino que también fueron imperiales y sometieron a otros pueblos. En toda Centroamérica hay un montón de pueblos sometidos por el Imperio Maya, después por el Imperio Azteca, y en el caso de los pueblos originarios de América del Sur también hay una enorme cantidad de pueblos sometidos, lo cual nos permite explicar también por qué con solamente un puñado, con 200 en el caso de Pizarro, pudieron conquistar un ejército, un imperio que tenía un ejército de 100.000, porque fueron dando vueltas a los pueblos oprimidos. Yo creo que hay que ver toda la riqueza que tenían esos pueblos originarios y también ver todas las miserias que tenían esos pueblos originarios imperiales que dominaban otros pueblos. La Mita y el Yanaconazgo, que fueron instituciones apropiadas y desnaturalizadas como forma de explotación de los pueblos originarios por los conquistadores españoles, eran instituciones incaicas, que a los pueblos que sometían les hacían pagar una especie de servicio económico, y a los pueblos que más se resistían prácticamente los sometían a algo parecido a la esclavitud, que era el Yanaconazgo. Y esa institución, que tenía un tiempo, en el caso de los incas, fue desnaturalizada por los españoles cuando se la apropiaron, porque en vez de ser por un periodo determinado de tiempo, se hacía para siempre. Pero esa institución existía ya antes, ¿no? Digamos, y ahí hay una condición de sometimiento. Yo estoy en contra de la idealización de esas culturas originarias. Obviamente creo que nosotros tenemos una enorme deuda, y acá vuelvo al principio, con la invisibilización, porque es una invisibilización de lo que nosotros somos también. Muchísimas gracias. Te digo que hay muchas reflexiones a medida que vos vas hablando, además de agradecerte, hacen reflexiones. Y bueno, vamos con dos últimas preguntas. Una tiene que ver con el Papa, y la consulta es si vos considerás que esto tiene algún tipo de resonancia a nivel mundial, el tener un Papa americano. Y la última pregunta, si vos considerás que tendrá alguna consecuencia esta pandemia sobre nuestro pensamiento y mirada colonial. No sé, Claudia, si vos querés agregar alguna más que se me esté pasando. No, simplemente avisar que los que consultan por Artigas, prefiero que no lo responda ahora, sino que los invito a leer el libro Independencia, el hecho maldito del país colonial, o del continente colonial. ¿Cómo es el nombre exacto del libro, Marcelo? Del país colonial, el hecho maldito del país colonial. Les invito a leer ese libro, que el capítulo de Artigas es una maravilla. No lo voy a spoilear, pero no quiero que responda ahora, porque como Marcelo generosamente tiene sus libros en línea, vayan a leer lo de Artigas a su libro. Así que quedamos solo con las preguntas de Lorena. Sí, también hay algunas específicas de Sucre y Sarmiento, que por ahí no las hice porque eran como muy puntuales, y para dar lugar
a explayarte, pero sí, coincido, y si no quedarán como preguntas para la próxima. Sí, sí, pero justo lo que acabas de nombrar, Lorena, también hay muy ricos relatos en ese libro. Bien. Bueno, vamos con la primera parte, de la primera pregunta, que tiene que ver si yo considero que existe alguna consecuencia de este primer Papa americano. Yo creo que con eso la Iglesia viene a reparar una enorme injusticia, que es que la mayoría de los católicos del mundo son americanos, y sin embargo todos los papas, hasta Francisco, han sido europeos. Es más, si uno mira la composición de la cantidad de obispos y arzobispos que hay, no se condice con la cantidad de feligreses. Yo creo que yo tenía un profesor que decía, no creo en la infalibilidad del Papa, pero sí creo en la infalibilidad de la Biblioteca del Vaticano. La Iglesia, que es una de las instituciones más viejas de Occidente, siempre ha sobrevivido porque fue capaz de pensar y adaptarse a los tiempos que vienen. Y sin duda que con la decisión de designar un Papa latinoamericano, la Iglesia estaba pensando o esbozando alguna de esa discusión de los tiempos que vienen. Particularmente, gran parte de la formación en la teología de la cultura y su formación jesuítica hacen a Francisco un tipo muy, muy singular, y en particular también, ¿no? Si bien podríamos decir que Francisco trasciende eso en su formación peronista. Yo lo que sí creo es que acá hay muchas franquicias de Francisco que intentan apropiarse de Francisco, y que Francisco inclina por su voz autorizada y al mismo tiempo mundial la cancha en favor nuestro en muchas cosas, pero que no le podemos decir a Francisco que venga a rosquear el concejal de Mar Chiquita, que él tiene que operar en el plano que opera y transformar y mejorar y hacer más directa o más cierta aquella opción por los pobres que tomó la Iglesia en algún momento, pero al mismo tiempo no le podemos pedir que venga acá a resolvernos los problemas los argentinos, que lo tenemos que resolver los argentinos. Después, con el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que hay una parte de pensamiento mágico en torno a la pandemia, que pareciera que como esto puso en crisis muchas cosas, entre ellas la propia injusticia del capitalismo, porque lo que hizo fue desnudar la brutal desigualdad que existe, y al mismo tiempo la necesidad que hoy seguimos teniendo, pese a que la globalización lo cuestiona, del Estado Nacional. La pandemia no genera una correlación de fuerza distinta de aquella que teníamos antes, y que va a determinar la salida de la pandemia. Nosotros tenemos una pelea y una disputa de sentido en torno a eso, y de acuerdo al resultado de esa pelea y de esa disputa, vamos a ver la salida de la pandemia. Ojalá un mundo nuevo nos espera en la salida de la pandemia, pero si no lo construimos nosotros con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia espalda, ese mundo nuevo no va a llegar. Lamento comunicar, porque siempre la esperanza de un mundo nuevo nos mueve, pero al mismo tiempo sepamos que lo hacemos con nuestras manos. Y por último, a mí me aparecen las preguntas a medida que voy hablando, y mientras voy hablando algunas las logro leer. Digamos, me parece también que está bueno reivindicar una pregunta que se hacía del pensamiento de Mariátegui, ¿no? Esta idea de que nuestra idea del socialismo no tiene que ser calco y copia de la idea europea,
digamos, y al mismo tiempo una reivindicación de lo indígena hecha nada menos que desde Perú, con la fuerte identidad indígena, no solamente en las raíces, sino en la vida del pueblo peruano, es parte de, incluso de una matriz marxista, que uno puede reivindicar, ¿no? Y por último, con el tema de independencia, para algunos que lo preguntaban, ese libro y cualquier otro de los libros que escribí yo en el marco de la pandemia, y porque la pandemia puede ser una excusa también para que los compañeros tengamos el tiempo para formarnos políticamente, como bien dijo mi amiga y compañera Claudia, yo los puse a disposición de que se los baje gratuitamente cualquiera, en una página que se llama marcelokoenig.org, y ahí están todos los libros para cualquiera que se los quiera bajar. Y entre paréntesis, a mí Artigas es un personaje que me apasiona, pero como dice Claudia, por razones de tiempo y de espacio, nada, digamos, a que le interese que lo baje desde ahí, y yo estoy dispuesto al debate siempre y a la charla entre compañeros para profundizar un poco esa mirada de Artigas, que para mí fue el padre del Partido Popular en el Río de la Plata. Bueno, muchísimas gracias. Se oyen los aplausos silenciosos en los WhatsApp, en el chat. No sé, Lorena, si querés decir algo más, si no, me dispongo. ¿Está todo bien? Bien. Marcelo, muchas gracias por este recorrido nuestro americano. Muchas gracias por todas tus reflexiones sobre la conquista, sobre esa esclavitud que buscó en la africanía una forma de legitimarse y justificarse. Muchas gracias por el aprendizaje respecto de las diferencias entre nuestra conquista y la conquista inglesa. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Realmente, como siempre, un placer escucharte y leerte. Si te parece, y antes de anunciar los foros, vamos a anunciar al profesor que sigue, que es amigo tuyo además, historiador, así que le vamos a pedir a Carlos Chiapina si se puede prender el video. ¿Estás por ahí, Carlos? A ver. Nico, ¿le podés prender el video? Ahí ya tiene audio. Carlos, tendrías que darle, cliquear donde dice silenciar. Ahí está, ahí está. Hola, Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo va? A ver. ¿Ahí? Ahora sí. Buen día, Carlos. Un gusto Hola. verte. Adelanto que el profesor Carlos Chiapina, que es profesor, doctor en historia, ya haremos su presentación, y docente en la querida Universidad Nacional de La Plata, ya puso a disposición un texto de Mariátegui. Digo porque recién lo nombró Marcelo, pero si querés hacernos un brevísimo adelanto de tu charla del sábado que viene, Carlos. Sí, como no. Primero saludo a Marcelo. Buen día, Marcelo, también. La alegría de escucharlo tan preciso y tan interesante, la temática que desarrollaste hoy. Así que, bueno, me alegro poder compartir este espacio con todas y todos, con Claudia, con la moderación, y todo un orgullo y un placer continuar el seminario el próximo sábado después de lo que trabajó Marcelo. Lo que vamos a tratar, muy rápidamente lo menciono, pero lo que vamos a ver el próximo sábado está muy vinculado a lo que se ha visto hoy, y es básicamente analizar el despliegue del positivismo y el antipositivismo en la América Latina y Argentina del último tercio del siglo XIX y principio del XX, entendiéndola como el despliegue de lo que fue, digamos, la ideología de la élite modernizadora, entre comillas, modernizadora o no, de América Latina, de los países de América Latina, básicamente en este caso México, Brasil, Chile y Argentina,
que es la ideología positivista y que tiene mucho que ver con esto que se trabajó hoy en relación a eurocentrismo y americanismo, y que está vinculada particularmente, y eso es lo que también vamos a tratar de desplegar el próximo sábado, con lo que se llama el higienismo, como el higienismo y el normalismo, ¿no? Dos modos, uno aplica el normalismo aplicado a la construcción de un sistema educativo, y el higienismo como una perspectiva que planteaba modernizar el tratamiento de las cuestiones de salud, y que está íntimamente asociada con el desarrollo del positivismo. Y en ese sentido también, ojalá podamos establecer esas vinculaciones, ambas perspectivas, positivismo y higienismo, se vinculan claramente con muchos de los debates de la actualidad en relación a la pandemia y a sus efectos, ¿no? Básicamente, por allí hacer hincapié bueno, se habló hoy de las epidemias de la etapa de la invasión y la conquista, pero recordemos que la ciudad de Buenos Aires tuvo la epidemia de fiebre amarilla, por ejemplo, y las discusiones que se dieron allí no están muy alejadas, no son las mismas, pero no están muy alejadas de muchas de las discusiones y debates que tenemos hoy. Sin más, señalar una cuestión muy interesante que en ambos, digamos, en el caso de la fiebre amarilla, fue Brasil el lugar en donde más despliegue tuvo y el lugar, digamos, de riesgo para toda América del Sur en ese momento. Pero bueno, vamos a ir por ese camino, ¿no? Las ideas positivistas y obviamente también las perspectivas nacionales, populares, nuestroamericanas, que se plantaron frente al positivismo. Se lo mencionó aquí a Mariátegui, hay mucho allí que mencionar. Manuel Ugarte, Rodolfo Kusch también se lo ha mencionado, José Martí. O sea, ahí hay un contrapunto entre quienes, en realidad es el contrapunto de qué diseño de sociedad a futuro va a ser América Latina. Y bueno, allí el positivismo tiene una perspectiva anclada en los intereses, en última instancia, de las élites, y el pensamiento nuestroamericano tiene otra perspectiva que entronca más con la línea también mencionada hoy por Marcelo, del pensamiento, por ejemplo, artiguista, que coincido contigo, Marcelo, es el padre, el iniciador del pensamiento popular tan tempranamente, allí por 1811, ¿no? Así que vamos a ir por ese recorrido. Finales del siglo XIX, principios del XX, positivismo, antipositivismo, higienismo y normalismo en contextos de excepcionalidad como los de las pandemias. Muchísimas gracias, Carlos. Va a ser un placer. Luego el recorrido en las siguientes 2 clases va a tener que ver con el siglo XX y finalmente alguna incursión en el pensamiento oriental. Y con eso vamos a terminar nuestro seminario. Si les parece, estos últimos minutos los voy a utilizar para presentarles, con la presencia acá de los profesores, así también lo saben, porque se inaugura hoy, para presentarles los foros. ¿Qué son los foros? Y ahí también le voy a pedir a Lorena que me ayude. Una vez que ustedes terminen esta clase, en las siguientes horas, al terminar esta clase, van a entrar al aula y van a encontrar foro. Ustedes van a entrar ahí, van a encontrar una bienvenida, van a encontrar un tema y una consigna. Esa consigna refiere a ver si logramos tener la capacidad de tener un diálogo constructivo alrededor de las ideas que estamos presentando, que permitan, enriquecidas esas ideas por el análisis de ustedes, hacer algunas propuestas en materia de teoría política y praxis política. ¿Por qué digo vamos a intentar? Porque tenemos un problema con los foros. Estamos muy acostumbrados a ver cómo los foros se han convertido en verdaderas cloacas en nuestros diarios, sobre todo en los de circulación mayoritaria.
Estamos acostumbrados y acostumbradas a ver cómo los foros de las redes muchas veces ocultan enormes cobardías. Detrás de sinónimos, detrás de los nombres que nos podemos, agredimos, somos descorteses, generamos incluso hasta cierto abuso de la palabra contra el otro. Vaya a saber por qué cuestiones del comportamiento humano que algún psicólogo o psicóloga algún día me explicará. ¿Por qué entonces digo esto? Porque cuando no estamos frente a frente, el debate puede traer tanto el problema de irnos por las ramas, como el problema de ser agresivos, como el problema de no escuchar. Una de las consideraciones, por eso me gustaría que Lorena diga alguna palabrita sobre esto, es que cada vez que ustedes entren al foro, lo hagan bajo dos consignas. La primera es seguir el tema y respetar la pregunta de la moderación. E ir sabiendo y respetando el rol de la moderación, que además va a eliminar aquello que sea agresivo, aquello que se vaya por las ramas. Y la segunda consigna, y esta para mí es religión, no escriban sin leer antes. No se regodeen en su propia voz. Escuchen, lean, analicen lo que otros compañeros y compañeras escriban antes de hacer su propia participación. Yo no sé, Lorena, si querés hacer alguna otra recomendación más respecto de los foros. No, me parece que ya está clarísimo cuál es el marco, el encuadre del foro que estás proponiendo. Lo único por ahí, por las preguntas que están haciendo, decirles que si cuando ustedes ingresan les aparecen dos foros, que por favor lo escriban directamente en la parte de consultas, ¿sí? En consultas dentro del aula virtual, porque puede ser que haya un error y que aparezcan en dos foros, pero no debería ser así. Cada uno está asignado a un foro y ese foro está moderado por compañeras y compañeros militantes. Otra aclaración, esos foros que está asignado cada uno, hay alrededor de 60 participantes en cada foro, tienen la misma consigna. No es que hay un foro sobre producción, un foro sobre salud, no. Aquí estamos haciendo un curso sobre ideas políticas. Ese es el tema, hay un título y una consigna, y voy a hacer el siguiente ejercicio. No lo voy a decir, ni el título ni la consigna, para que ya nos acostumbremos a leer estos temas en el foro. Pero está muy referido a ideas políticas en general y a un análisis de las ideas políticas que necesitamos para este tiempo y a las propuestas de praxis políticas que necesitamos para este tiempo. O sea, que no se preocupen en qué foro voy al 1, voy al 2, no. Tienen que estar en un solo foro, en ese participar, porque todos los foros son iguales, tienen el mismo título y la misma consigna, simplemente los hemos dividido en 6 para que en cada uno haya alrededor de 60 personas. Dicho esto, y ya llegando el horario de ir terminando, no quiero dejar, si querés Lorena, anda leyendo a ver si hay alguna pregunta más sobre los foros. Preguntan hasta cuándo hay tiempo. ¿Hasta cuándo hay tiempo para participar del foro? Bien, gracias. La idea es que el foro comienza hoy, en las próximas horas, y termina con la última clase. Termina con la última clase. Y los moderadores van a hacernos una síntesis de las propuestas que se van a colgar en el aula y se van a enviar por correo. Y además va a ser patrimonio del Patria. El Patria seguramente, si esos documentos tienen un valor específico, se van a usar para difundir o se van a acercar a nuestros dirigentes y nuestra conducción política. Pero la idea es que comienza hoy y termina con la última clase. La idea es ir llegando a alguna suerte de síntesis, si pueden. Y si no, tendremos dictamen de mayoría y dictamen de minoría, no hay ningún problema. Así que ese es el plazo. No sé si hay algo más, Lore, que preguntan. Bien. Dicho esto, permítanme en estos últimos minutos felicitar y agradecer el poco retiro anticipado que hubo hoy. Hubo menos retiro anticipado que otras veces, pero sobre todo agradecer y celebrar a quienes no hicieron retiro anticipado. Muchísimas gracias. Tuvimos que tener paciencia en el inicio porque había un nuevo formato para entrar, igual pudieron entrar todos. Ese nuevo formato tiene que ver con pasar lista. Recuerden que se necesita un 75% de presentes para obtener la certificación del curso,
Y recuerden que está siempre nuestro mail, cursos.institutopatria@gmail.com, para abonar, pagar, hacer consultas, etc. Hay 3 personas que seguramente estén presentes, hay 3 personas que han enviado su pago sin poner su nombre, y por el correo desde el cual lo envían no logramos distinguirlos. Por favor, si creen que ustedes están en esa situación, avísennos. Marcelo Koenig, muchas gracias. Otra vez, una vez más, un placer como siempre escucharte. Un abogado historiador es lo mejor que nos puede pasar. ¿Querés hacer algún saludo final antes de retirarnos? No, bueno, agradecerte a vos, Claudia, particularmente, y a todos los compañeros y compañeras del Instituto Patria. La verdad que para mí fue un placer conversar con ustedes. Como muchos otros me quedo con sensación de sabor a poco, pero seguramente ya nos podremos después de esta cuarentena y de la pandemia y la mar en coche, podemos encontrar, vernos la cara, discutir, pensar. Yo creo que esta Argentina tiene que ser pensada por nosotros y nosotras, y tiene que ser transformada profundamente para ser un país más digno de ser vivido. Así que muchas gracias. Gracias, Marcelo. Seguramente te estaremos molestando por si quedó alguna pregunta sin responder. Te la estaremos enviando para que puedas responder en la semana. Así que no te vas a librar de nosotros tan fácilmente. Bien, Carlos, nos vemos el sábado que viene con vos. No se lo pierdan a Ciapina. Porque ¿saben qué pasa con los Ciapina? Lo quiero decir esto. A veces tenemos, y también pasa con Marcelo, a veces tenemos grandes nombres que a todos nos encanta escuchar, ¿no? Decir, uy, está fulana, o está Mengano, está Ricardo Foster, qué bueno, vamos a escucharlo. Y es una maravilla escucharlo. Y hay otros nombres que no suenan tanto. Te falta un agente de publicidad, Ciapina, me parece. Te falta puede ser. que te haga el marketing. Bueno, este es el Igual caso. disfruto enormemente los grandes nombres y que sigan estando, los necesitamos. Por supuesto que sí, pero no quiero dejar de decir que disfruten también de los nombres no tan conocidos, porque esos nombres tienen que empezar a ser cada vez más visibles a medida que podamos salir de la historia mitrista y entrar en la historia nuestroamericana. Muy bien, saludos, nos vemos el sábado, buen fin de semana, nos vemos esta tarde con los que quieran en la Comisión del Estado a las 4 de la tarde en el canal YouTube Claudia Bernaza, y mañana a 9:30 de la noche en el recital Patria Escultura. Nos vemos, empezamos Adiós. a salir, salimos del aula y nos quedamos, como siempre, los colaboradores para nuestra organización.